Buenas noches, querida iglesia. Buenas noches. Buenas Hola, noches, chicos. querida iglesia. Os estamos saludando desde aquí, desde Segovia. Raquel, Mario, Sara Hola. y yo, Mario, quien te habla. Te invitamos a que formes parte de este tiempo de escudriñar la Escritura. Y si tú eres de nuestra zona, de Segovia Sur, de Villacastín, Tuero y Lama, Zarzuela del Monte, El Espinar, todos estos pueblecitos de la zona, y Tuero y Lama, ya lo he dicho, Zarzuela del Monte, Ya lo has dicho. Las Coeles, que Los sepas, Ángeles también. Los Ángeles de San Espinar. Rafael, de San Rafael, que sepas que tienes oportunidad, si tú eres cristiano, de compartir con nosotros, con tu familia de la fe, si es que te parecemos una buena opción. Nosotros somos una iglesia chiquitita, con algunos participantes hermanos de Segovia y de otras partes del mundo. Y ahora estamos teniendo unos tiempos de enseñanza diarios en los que nos acercamos y como familia hemos querido compartir, ¿verdad?, estos tiempos, porque pueden ser de gran edificación para todos los que lo ven. Así que, amado, estás invitado, y si tú no has conocido a Jesús, no te vayas, porque esto es para ti también. Te interesa muy mucho lo que vamos a hablar, porque de ello dependerá una cosa muy importante. ¿Cómo qué? ¿Qué depende de aquel incrédulo que está escuchando? La salvación. La salvación. La iglesia está predicando el evangelio de la salvación. Y ese evangelio es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Así que no te vayas, seguramente este tiempo sea una gran bendición para tu vida. Bueno, pues como siempre, nos vamos a acercar al Señor. Raquel, en oración, ¿verdad? ¿Te gustaría abrir orando? Sí. Vale. Para que no diga la gente y los hermanos, siempre ora Mario solo. No, también Sara, también Raquel, también Mario, Junior. Pues venga, vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Amado Padre, ¿empiezo ya? Sí, perdona. Amado Padre, te damos las buenas noches, damos las gracias por poder estar aquí en familia, por poder estar reunidos y poder leer tu palabra, Señor. Te pedimos que tú estés aquí en medio nuestro, Señor, porque tú dices que cuando dos o más se reúnen, tú estás aquí presente. Gracias, Señor, por estar aquí presente. Te pedimos, Señor, que tú nos abras los ojos del entendimiento, que nos des tu sabiduría y que nos permitas entender tu palabra, Señor. Muéstranos lo que nuestros ojos no pueden ver, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y lo recibimos con fe, porque dijo el Señor Jesús que cuando pidamos al Padre en su nombre, creamos que ya lo hemos recibido. Y hoy, como siempre y como ayer, os pido máxima atención, por favor, ¿vale? Es importante que los jóvenes aprendan a entender. Yo entiendo que sus mentes son como una olla hirviendo, muy bulliciosas, con muchas cosas en las que pensar. Pero ahora hacemos un paréntesis en nuestra vida para acercarnos al Señor. Porque el Señor es nuestro pan y el Señor está en medio nuestro y tenemos que honrarle con todo nuestro espíritu, nuestra alma e incluso nuestro cuerpo, que aunque cansado, el Señor vivificará por su espíritu. Bueno, pues vamos a abrir las Biblias, todo aquel que esté por ahí también, en 1 de Juan 1, del 5, bueno, digo al 10, pero no sé si... Venga, sí, Sí, creo que es al 10. Sí, lo tengo yo aquí, ¿Sí? del 5 al 10. Ahí Venga. termina el primer Venga, capítulo. pues vamos a leerlo. Dime, Sara, ¿qué necesitas saber, cariño? ¿Qué quiero leer? ¿Quieres Toma. leer? ¿Quieres Claro, leer? cariño, No, pero sí, yo que os he dicho al principio, que Pues me ha traigáis... dicho Mario que compartía conmigo. Vale, Sí, tiene pues varios suyos. hacedlo, ¿vale? Pero por favor, como padre os enseña, las Biblias en la mano, Biblia en mano. Si no, lo que estamos haciendo es restarle importancia a la palabra de Dios, ¿eh? Y bueno, no, uno tiene que ser diligente, y también esto va por los que están allí detrás de la pantalla.
Y tenemos que tener la Biblia en la mano y ser diligentes. Incluso un cuadernito al lado para tomar anotaciones. Anotaciones que nos pueden venir bien para meditar. Siempre el Señor, hay algo que nos hace destacar, que nos da una chispa a nuestra atención y dice, uy, esto. Y unas veces en cada cual toca una cosa, en otro toca otra cosa, porque el Espíritu Santo sabe y conoce lo que necesita cada cual. Que al ser miembros del cuerpo vamos siendo nutridos por ese espíritu que es el Espíritu del Señor, ¿vale? Vale. Entonces, vamos allí a Primera de Juan Del 5 al 10, ¿no? 1, del 5 al 10. Espera un segundo, que la tengo que abrir aquí también. Dadme tiempo, por favor. Primera de Juan, ya la tengo aquí. 1 del 5 al 10. 1 del 5 al 10. Vamos allá. Vale. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos regañamos a nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien leído, Sara, con mucha intensidad, con mucha energía. Muchas gracias, Sara. Ese es el espíritu que quiere el Señor, un espíritu de valentía y de dominio propio. Bueno, pues dice que hemos escuchado un mensaje. ¿Veis que Juan, nuestro hermano Juan, el apóstol, ya hablamos de él ayer, el hijo de Zebedeo, pescador, resulta que dice que hemos oído de él? Entonces ya no es Juan solo, sino que hay una serie de testigos. Y dice la palabra del Señor que cuando hay más de un testigo, la cosa se valida. Por eso también la suma de la palabra es la verdad del Señor. Entonces no estamos ante un loco que de repente empezó a hablar de un tal Jesús, que había hecho tal o tal cosa, sino que era mucha gente, muchas personas, pero Dios destacó a alguien para que escribiera. En este caso Juan, como en su tiempo Pedro, como Pablo y como todos los autores que forman la escritura. ¿Vale? Vale. Entonces, Juan dice que hemos oído de él un mensaje y nos lo anuncia. Y yo pregunto a los que ayer estuvisteis, ¿y para qué se nos anunciaban estas cosas? ¿Cuál era el objetivo de esta epístola? Dice, estas cosas os escribo para, a ver si os acordáis, lo repetimos y lo recibimos. Venga, para Que vuestro gozo sea cumplido. para que nuestro gozo sea cumplido. No me salía. Y el gozo no es el jolgorio humano que vimos ayer por ahí dando gritos, sino que el gozo es el Espíritu Santo saltando como un río de agua viva en nuestro interior, sea cual sea la circunstancia, haciéndonos entender, enseñándonos a sufrir en la tribulación, porque la tribulación también produce una paciencia y una prueba y una esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque Dios ha derramado en nuestro corazón el Espíritu Santo que nos fue dado. Y él dice dado, no hemos ganado nada, ¿eh? Aquí nadie es merecedor del Espíritu Santo, que yo sepa. Porque el Espíritu Santo se nos dio en el día en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, y esto es para los pecadores que están escuchando, si estás ahí no te muevas, porque hay una promesa de parte de Dios para ti. Entonces nosotros que nos arrepentimos de nuestros pecados, que creímos en Jesús, que era Dios, que se hizo carne y que pagó el precio que nosotros merecíamos, que era morir, lo pagó Él. Y al creer en Él, fuimos constituidos justos. A Dios le valía que nosotros creyéramos en su obra
Dios no cree en nuestras obras son trapos de inmundicia. Dios cree en nuestra fe. Él dio un camino de fe. Y ese camino es Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y Cristo te pone delante de ti la vida y la muerte. Y te dice, mira, escoge, si me escoges a mí, tienes vida eterna y vida en abundancia. Si me desechas, si no crees en mí, lo siento, en tu condenación morirás. Porque el único modo de ser librados de este cuerpo de pecado es Jesucristo. El único modo de resucitar es Jesucristo. Cristo es nuestra resurrección y la única forma de resucitar, para vida eterna es Jesucristo, por quien tenemos comunión con el Padre. Ayer vimos que teníamos comunión ¿con quién? Con Dios y con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese es el misterio de Dios. Dios morando en nosotros, Dios mismo, porque el Espíritu Santo, hijos, Mario, Sara, mamá, es el Espíritu de Cristo. Y también, hermano, el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu es el Espíritu que mora en nuestro interior. Y ahora, habiendo sido regenerados, es que podemos vivir la vida que Dios quiere que veamos. Y ese es el Evangelio. Que si tú hoy te arrepientes de tus pecados, y tú oras a Dios arrepentido y quieres que Él te dé vida eterna, Él te puede dar vida eterna. ¿Qué debo hacer, Mario? ¿Tengo que encender una velita a la Virgen de no sé qué? ¿Tengo que irme de rodillas a Lourdes? ¿Qué tengo que hacer, Mario? Muy fácil, arrepiéntete de tus pecados, que tú los sabes, a mí no me interesan tus pecados. Y hay alguien que los conoce más que tú, que es Dios. Incluso los secretos más profundos de tu corazón, Dios los conoce. Y si tú eres de las personas que dices, pero Mario, si yo nunca he pecado, yo soy súper bueno. Bueno, no te preocupes. Hay un pecado aún más grande, que es no haber conocido a Dios por medio de Jesucristo. Porque Cristo es el camino al Padre. Y el Padre lo que ve en nosotros es la sangre de su Hijo. Y esa es la única base por la cual nos acercamos a Dios, por medio de su Hijo y con fe en su sangre, que nos limpia de todo pecado. Con pecado no podemos estar presentables delante del Padre. Y también, antes de nacer de nuevo, antes de recibir este regalo de la salvación, no podíamos cumplir la ley de Dios porque éramos carnales, vivíamos solo en la carne, vivíamos en Adán. Pero ahora que hemos sido muertos con Cristo, crucificados con Cristo, hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ni la muerte, porque hemos resucitado con Cristo. Pero esto es una realidad ya, hermanos. Tenemos que creer que hemos resucitado ya. ¿Cómo, Mario? Si yo sigo estando en el mismo traje de carne, sí, pero tu espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Y ha sido regenerado, una nueva criatura ha sido puesta en ti, creada conforme a la justicia y santidad de la verdad. Y es así que vivimos, para poder hacer las obras que Él preparó de antemano. ¿Lo entendemos? ¿Bien? Bueno, pues vamos a seguir. Esto os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vale, yo voy a preguntar a Mario. ¿Qué entiende Mario por este versículo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué entenderías tú por esto, Mario? Pues que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Y ya está. Es que no tiene explicación. Ah, bueno. Yo te voy a demostrar que sí, cariño. Intentad hablar un poquito más alto, ¿vale? Para que los hermanos puedan... Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Yo os digo una cosa. Si apagáramos toda la luz, ahora mismo no veríamos las cosas, ¿verdad? Bueno. Si apagáramos toda la luz, no sabríamos dónde está la Biblia. Hombre, la podríamos recordar. Pero si traemos a alguien con los ojos tapados aquí y le sentamos y le preguntamos ¿qué hay en la mesa? ¿Sabría decirnos qué hay en la mesa? No. Podría imaginar, bueno, pues hay un reloj, hay un móvil, claro, como todo el mundo lleva móvil, seguro que acierta. Pero no sabría que hay unas galletas Príncipe. No sabría que hay aquí una plantita.
no sabría que hay una Biblia, que hay un boli, ¿me entendéis? Que hay un cable. Entonces, para conocer las cosas, ¿qué se necesitan? ¿Luz o tinieblas? Luz. Y si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ¿qué nos quiere decir esto? Que Él conoce todas las cosas. Y por cuanto Él conoce todas las cosas, conoce también todo nuestro interior, incluso aunque no seamos sus hijos. Sara, Dios conoce tu interior, Dios conoce tus pensamientos. Cuando tú tienes un mal pensamiento, a lo mejor de chinchar al hermanito, Dios ya está viendo tu corazón. ¿Qué te crees? ¿Que Dios no lo conoce? Cuando papi va en la carretera y le pasa a uno y le hace algo en el coche mal y tengo un mal pensamiento, ¡ay!, y me comporto como un perro, ladrando, el Señor conoce lo que hay en mi corazón. Cuando me enfado con Mario porque ha tenido un despiste y desmedidamente, ¡ah!, ¡ay!, Dios conoce el pecado de mi corazón. Pero fijaos qué cosa. Antes de estar en Cristo, antes de estar en Dios, nosotros nos comportábamos de esa manera, pero no nos enterábamos de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí teníamos un sistema moral, ¿verdad? No es bueno robar, no es bueno mentir. Pero ya mentíamos por definición. Y en mi caso ya nos airábamos por definición. Pasaba una mosca y ya... Entonces nos airábamos pecando. Se ponía el sol en nuestro enojo y te levantabas enojado todavía pensando en el mal que te hicieron ayer, ¿verdad? Pero tú creías que estaba bien. Tú no sabías el mal que había en eso. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque Dios no moraba en nuestro interior. No moraba en nuestro interior. Y ahora, ¿quién mora en nuestro interior? Que lo hemos dicho. ¿Quién mora, Mario, en nuestro interior? Jesús. Jesús. ¿Y Jesús es luz o no es luz? ¿Qué Sí. pone aquí? Pues que es la luz. ¿Pero qué pone? Léelo, por favor. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en Me tinieblas. mareo, Mario. Para de moverte. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ah, Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no va a andar en tinieblas. Entonces, si Jesús es la luz del mundo, ¿por qué es? ¿Porque era un hombre cualquiera? ¿Porque era, hermanos, el primer comunista, como dicen muchos? ¿Un hombre muy bueno? Ah, alguien buenísimo. Ay, pero cuando ese alguien nos dice las cosas claras, ya no es tan bueno, ¿verdad? Y muchos se iban. Y Jesús le decía a los discípulos, ¿también vosotros os queréis ir? Bueno. Y Pedro decía, ¿y a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida. Muy bien, Mario. Pues como Jesús es luz es porque Él es Dios. Lo vimos. Jesús es Dios, ¿verdad, Raquel? Entonces, como luz es Dios, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, Dios conoce nuestro corazón. Estamos ante Él, ¿cómo te diría? Convictos de todo cuanto hagamos. El Espíritu Santo nos convence de justicia. Cuando caminamos en justicia, lo sabemos por nuestro espíritu. Estamos bien, estamos en comunión con Dios. Cuando caminamos y hacemos injusticia, lo sabemos. ¿Por qué? Porque hacer injusticia es pecado. Todo acto de injusticia es pecado, dice Juan más adelante. Entonces, en esa injusticia, ¿qué manifestamos? Que estamos mal. ¿Y quién nos lo demuestra? El Espíritu Santo. ¿Y entonces qué hacemos, Mario? Pues sí. Ah, porque ahora tenemos una cosa que es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Antes no teníamos, y seguíamos, pero ahora Dios te advierte y te señala y te dice, ¡ish! Línea roja. Ha traspasado usted la línea roja. Y antes te daba igual, porque la línea roja lo único que servía era para que saber
que éramos pecadores y que necesitábamos nacer de nuevo. Pero ahora la línea roja es para decir, oye hijo, te estás alejando de mi luz, te estás yendo a las tinieblas. Si sigues caminando en esas tinieblas, vas a perder algo muy preciado, que es la comunión conmigo, que es la relación conmigo, que son todas mis bendiciones. Porque Dios no puede obrar donde hay injusticia, ¿comprendéis? Sino con juicio y con castigo. Y Dios también castiga y reprende y disciplina a sus hijos. ¿Cómo que no? Y duramente, porque son sus hijos y a sus hijos ama. Y al que ama, disciplina. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿qué preferimos? ¿El palo de la disciplina de Dios o las caricias de Dios por caminar por medio de la fe, obrando en obediencia? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Mario, ¿qué es mejor? Las caricias de Dios. Ah, las caricias, ¿verdad? ¿O prefieres un cachete de Dios? Yo prefiero unas caricias de Dios que un cachete. Aunque bendito cachete, ¿verdad? Cuando el Señor te da un cachete y dices, uy, Señor, perdóname, ten misericordia. El Señor te dice, no te preocupes, hijo, levanta y no vuelvas a hacerlo. Como le dijo a la mujer adúltera. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y pasamos la línea roja y el Espíritu Santo nos está diciendo, no es por ahí, es por aquí. Y tú no escuchas al Espíritu Santo y te escuchas a ti mismo y dices, no, pero yo sé que esto no está bien, pero me da igual, porque como me apetece lo hago. Estás caminando tierras peligrosas. Por lo pronto, peligra tu comunión con Dios. Te espera una disciplina muy dura, muy dura, y te espera una pérdida espiritual grandísima. Entonces tenemos que ser sabios de las advertencias de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y ya estamos agregando un pecado. No podemos decir, sí, yo estoy muy bien con Dios, y estar todo el día mintiendo. Yo estoy muy bien con Dios. Sí, yo estoy muy bien con Dios, y estás idolatrando a los actores de moda. Te pones sus fotos en la habitación, por ejemplo. Yo estoy muy bien con Dios, pero no abres nunca la Biblia para leerla. No te interesa su palabra. ¿Comprendéis? Quien no lee la Biblia anda en tinieblas, porque nuestra luz está en su palabra. ¿O no dice la palabra, Raquel, algo acerca de eso? ¿Qué dice? A ver si te acuerdas. Que esto es luz. A ver si se lo puedes recordar a los hermanos. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera mi camino, ¿no? Tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces esa es la lámpara en la que podemos ser iluminados. No solo los videojuegos. No solo jugar con amiguitos, también acercarse a la palabra del Señor para ser iluminados. Porque Dios nos permite tener cierto ocio, pero que el ocio no reine en nuestras vidas. Como si papá se tirara su tiempo de ocio todo viendo la tele, perdiendo el tiempo. Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo. Y los dones y las capacidades que tenemos todos, que todos las tenemos, las aprovechemos para bien y para la edificación, Mario. Entonces, tenemos que practicar la verdad. ¿Cómo? Andando en luz. ¿Y cómo andamos en luz? Estando en Jesucristo. Y así tenemos comunión unos con otros. ¿Con quiénes? Con los que andan en luz. Si un hermano no anda en luz, pues no puedes tener mucha comunión con él. ¿Significa que deja de ser tu hermano? No. Significa que tienes que orar por él, siempre y cuando su pecado no sea de muerte. Porque si un hermano peca de muerte, ya dice el Señor, no ores por él. En eso no ores, porque ya está la suerte echada. Ya Dios se encarga de cada cual.
de disciplinar a cada cual, incluso llegando a quitarle de en medio, como dice el Señor, que muchos hermanos pierden la vida, son quitados por el Señor, ¿Y cómo lo pierden? mueren antes de tiempo, para que no sean condenados con el mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dios Pues una enfermedad. una enfermedad, lo que sea. Ananías y Safira es un ejemplo de esos. ¿Vale? Y nadie puede decir que Ananías y Safira nunca creyeron, nunca fueron salvos. Sí, pero afrentaron al Espíritu Santo. Y la disciplina tenía que ser dura en ese instante, en esa historia de la iglesia, en esa iglesia primigenia que se estaba formando. Dios tenía que dejar claro que con esto no se juega. Conmigo no se juega. Y el que quiera jugar va a aprender que tiene la batalla perdida. Conmigo no se juega. Eso es lo que dice Dios. Conmigo se camina, conmigo se anda, conmigo se crece, conmigo se aprende, pero conmigo no se juega. No podemos jugar ni manosear las cosas de Dios. Tenemos que aprender a discernir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es santo y lo que no es santo. ¿Vale? Y como esto va para largo, vamos a leer hasta el final, pero mañana vamos a seguir en lo mismo, para que sepamos de dónde viene nuestra luz, cómo hemos obtenido nuestra luz. Porque estábamos en un mundo de tinieblas, pero alguien nos trajo de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y eso lo dice la palabra en mogollón de sitios, en muchos sitios. Pero atención, pero si andamos en luz, es decir, Mario, Sara, Raquel, hermanos, si andamos en luz, en el 5, Pues sí, lo hemos visto. no, Que sí, hombre. pero si andamos en luz, es que yo no tengo escritos los versículos. Ah, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, eso sí lo hemos leído, tienes razón, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. claro, estamos en el 8. ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! O sea que esto dice que uno puede estar en luz y pecar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Atención, esto hay que entenderlo muy bien y desde el Espíritu. Esto de lo que se trata es que Dios sabe que vamos a cometer pecados aislados. Ese es el todo pecado. Dios sabe que vamos a errar. Dios sabe que nos vamos a irar pecando. Dios sabe que en vez de hacer lo bueno a veces nos retraemos y por vergüenza o por lo que sea, o por pereza, no lo hacemos y pecamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Pero ¿cuándo se camina en luz? Cuando uno reconoce su pecado, porque Dios te ilumina y te dice, línea roja. Y cuando pasas la línea roja, ¿qué ocurre en tu vida? Que te alejas de Dios. Sí, y eres alertado. Y entonces cuando te has pasado la línea roja has pecado. ¿Y qué haces para volver a estar por delante de la línea roja? ¿Qué tenemos? La sangre de Jesucristo. Raquel. La sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. La sangre nos sirve para, como muchas personas quieren usarla, para cubrir sus negocios, para cubrir sus casas, como si fuera el que mata un pollo y va echando sangre por ahí. Eso eran los sacerdotes para bañar de sangre el lugar santísimo, el lugar santo, el propiciatorio. Pero la sangre de Cristo ahora es algo que es espiritual. Nosotros cuando creemos en Jesús comemos su carne y bebemos su sangre. Y no tenemos por qué acumular un pecado, te está diciendo el Señor. Lo que no puede ser es que un hijo de Dios peque y ha pasado la línea roja. Vale, y ahora como he pasado la línea roja, ¿qué hago? Uy, voy a ver si yo solo,
Intento volver a pasar la línea roja hacia el otro lado y me santifico un poco, unos cuantos días, y así ya entonces me acerco a Dios. Uy, mal camino empiezas. Porque en ese tránsito puedes pasar otra roja y otra roja. Y los pecados se acumulan. ¿Y cuánto tiempo te vas a tener que santificar hasta que puedas estar delante del Padre? Que por cierto, solo por la sangre de Cristo va a remitir tus pecados. Y solo por tu fe en la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. No nos limpiamos a nosotros mismos. Quien nos limpia es el Señor por su gracia, por medio de la sangre de Cristo. Y una vez limpios, estamos capacitados para obrar con la justicia que Dios espera. Un hijo de Dios que camina en pecado no puede agradar a Dios ni puede servir a Dios. Que quede claro. El pecado no es un juego, con Dios no se juega. Y luego más adelante dice Juan, esto os lo digo para que no pequéis. Sí, claro que Jesús nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero el truco de esto no es decir, pues como me limpia de todo pecado, vamos a pecar. Si da igual, la sangre de Cristo lo limpia todo. Mal negocio, ¿verdad? Estamos entonces mal usando la sangre de Cristo. No la estamos venerando, no la estamos respetando, porque la sangre de Cristo costó mucho ese derramamiento, mucho sufrimiento al Señor. Por cierto, recomendamos la Pasión de Cristo para el que no lo sepa, pueda verla y pueda imaginar si se han acercado un poquito al sufrimiento de la Pasión de Cristo, nuestro Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos si hemos mentido, decir, bueno, pues a ver si en una semana sin mentir ya me he limpiado. No. Desde ese instante, línea roja, al instante, Señor, ay, Señor, perdóname, Señor, gracias por tu sangre, ¿verdad? Perdóname, Señor. Y si has dañado a alguien, perdóname. No quise, perdóname. Y ya la pelota está en el campo contrario. Tú ya has pedido perdón y ya si te quieren perdonar o no, depende de la otra persona. La obligación de los hijos de Dios es perdonar. ¿Vale? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda su maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, cuando pecamos y nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, pero bueno, que esta mentira, esto es una mentirijilla, esto no pasa nada, así total, bueno, sí, porque mire a unas cuantas mujeres por ahí, tampoco pasa nada, si mi esposa no le va a importar, además ella ni se entera. Estás siendo desleal a lo más sagrado, que es a Dios por encima de todas las cosas, a la familia, a Dios, a tus amigos, a quien mientes, Entonces, siempre Cristo nos limpiará de todo pecado. Y mañana seguimos con 1 de Juan 1, 5, 10. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que si caminamos en Dios. Venga, conclusión. Dios es luz. Y es nuestra luz, ¿verdad? Y ahora caminamos en luz. ¿Por qué? Porque Él mora aquí dentro. Y hasta aquí, amados hermanos. Si tú has estado escuchando y aún vives en tinieblas, que sepas que Dios quiere trasladarte de ese reino en el que estás viviendo, de tinieblas, y ponerte en el reino de su Hijo amado. Dios puede hacerte un hombre justo, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán grandes sean tus pecados o un pecado, o cuán grande tu incredulidad en Cristo. No importa incluso si has blasfemado su nombre, no importa si eres un satánico, no importa. Si tú te arrepientes hoy, Dios quiere recibirte como hijo suyo. En ese caso puedes hacer una oración pidiéndole perdón, manifestándole que estás avergonzado de tu vida, de tu pasado, y pidiéndole perdón por la sangre de Cristo, creyendo que Cristo
siendo Dios, murió por ti, pagó por ti, el precio de tu pecado era la muerte, Cristo ya lo pagó, y si tú miras a Él con fe, Dios te va a administrar su justicia y su misericordia por medio de la sangre de Cristo. Dios te va a hacer un hijo suyo y te va a resucitar juntamente con Cristo. Pondrá su Espíritu Santo en ti y vas a tener que empezar a caminar en luz. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. En ese caso, siendo un hijo de Dios, necesitarás comprarte una Biblia, necesitarás tener contacto con hermanos, para lo cual estamos aquí pendientes. Puedes contactar por email, por WhatsApp, si necesitas ayuda, si necesitas un discipulado, estamos para servirte en lo que necesites, ¿vale? Y a los demás hermanos de todas las iglesias de Cristo, un abrazo a todos los que estáis ahí presentes y vamos a despedir hablándole al Señor, que es quien más importa, ¿vale? Vamos allá. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por ser nuestra luz, por ser quien nos enseña nuestros caminos, ser quien nos endereza nuestras veredas. Señor, tú eres el buen pastor. Te pedimos que nos ayudes a toda tu iglesia a caminar rectamente, buenamente, justamente. Que hagamos justicia, que hagamos misericordia y que nos humillemos siempre ante ti, Señor. Que amemos todo lo bueno, todos tus mandamientos. Ayúdanos a cumplirlos, Señor. Ayúdanos a meditar en ellos. Ayúdanos a hacerlos y no solo a hacerlos, sino a enseñarlos, a propagarlos. Señor, que tu luz llegue hasta lo último de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Por favor, úsanos para ser luz en las tinieblas. Te lo pedimos, Padre de los cielos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.